Y gracias tanto a Antonio Machado como a la librería, a la editorial, y a Luis, otra vez más, por contar conmigo para presentar su libro, su cuarto libro de poemas. Luego hablaremos de eso, pero las cifras asustan. Hemos estado calculando que Borges a los 70 años llevaba 5 libros de poesía y Luis a los 31 lleva 4, o sea que es tremendo. Y sin más, vamos a empezar a hacerte preguntas. La primera va por el orden que el propio libro sugiere, y es el título, porque si seguimos tu obra, que no solo se ciña a la poesía, porque también ha publicado recientemente sus diarios, en el que salimos todos, nos critica, bueno, tenéis que contarlo. No mientas, no. Se llama Brisas de Nada, y ese Brisas de Nada está mencionado varias veces aquí en Lejana Voz, así que me ha llamado la atención esa mención, o cómo, digamos, dialogan los dos libros, y quería que nos explicases por qué esa mención, casi por qué no se llama ¿no? Brisas de Nada. Muchos poetas hacen eso, ¿no? Mencionan el nombre de su libro dentro del propio libro, y por qué, sin embargo, se llama Lejana Voz. Buenas tardes, reitero los agradecimientos en primer lugar. Bueno, no iba a titular un poema, un libro y otro libro con el mismo título, porque es pecar un poco de falta de originalidad, ¿no? A pesar de que ser faltos de originalidad es lo que más te hace escribir, porque intentar ser original es algo cansadísimo e imposible. Fíjate, ya está conectado por lo menos con otro punto de más adelante. Pero vamos, lo de Brisas de Nada aparecía porque, como a mí me gustó tanto el artículo de Edgar Neville de principios de los 40 o por ahí, o de los 50, en el que mencionaba que ese era el inicio del final del verano, yo lo dejé para el artículo que salió en prensa, y luego, como ya tenía en mente querer hacer ese libro de artículos, diario, ya la gente os lo tomáis como un diario directamente, pero no. Exactamente no lo es, pero bueno, como si lo fuera, más o menos. Yo lo dejé aparcado directamente para ese libro, del que hoy, por cierto, se ha dado la casualidad de que han hecho en La Hora Azul un programa dedicándoselo y demás, lo cual pues ha sido muy bonito, y de paso, como me avisaron antes de la emisión del programa, yo le dije, también hoy presento un libro de poemas por si puedes hacerme la pequeña cuña publicitaria, y ha cumplido, así que muchas gracias también desde aquí a Radio Clásica. Pero vamos, lo que te decía, yo dejé reservado ese título para el libro de artículos porque me parecía más significativo, tratándose, pues eso, de artículos, de textos breves. Los poemas también son textos breves, si nos tenemos que ceñir a esa definición que se le puede dar. Pero como la escritura de ambos libros, o digamos, la escritura de esos artículos y la de estos poemas para este libro coincidieron en el tiempo, pues no, ahí no me importó que una cosa salpicara a la otra. De todos modos, tampoco tanto, porque no quería que se confundiera una cosa. No se iba a confundir, porque yo soy una persona muy ordenada, incluso para las cosas abstractas, así que cada uno siguió su curso. Pero sí, me hace ilusión que esos dos libros dialoguen, porque tienen que ver, sobre todo por el hecho simplemente de coincidir en el tiempo de la escritura, que es el más provechoso. Bueno, también quería preguntarte, al hilo de esto, que creo que se introducen algunas novedades en este libro, y es que hay lo que podríamos llamar quizás poemas en prosa. Incluso hay un último poema, o de los últimos poemas, que es Deforestación, que casi yo diría que no es un poema. Incluso hay un paratexto, ¿no? Que es el epílogo, que no siempre ha habido en tus libros, y casi que te preguntaría cuál es la frontera en el material para un poema, para el diario o no diario, para el artículo, y en fin, para todo lo que escribes, y sobre todo porque has tomado esta decisión de cambiar la forma, digamos, en la que escribes, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio yo te diría que es completamente azaroso, porque no... Sí, quiero decir, o sea, no pienso demasiado previamente lo que voy a escribir, lo pienso según lo voy haciendo.
porque así es más entretenido, así da más lugar pues digamos a las apariciones de, bueno, llámalo inspiración, llámalo como tú quieras, a los hallazgos que puedas encontrar en el texto, sobre todo en el de otros, que son los que vas leyendo cuando vas escribiendo cosas. Disculpe, aquí tienen la santa línea. Y esa diferencia, cosas en directo. Esa diferenciación viene dada únicamente a la hora de hacer poemas en prosa, poemas versificados normalmente, pues la apetencia del momento, te diré. Estos poemas que has mencionado, los poemas en prosa en el libro, yo sí los considero poemas en prosa. No te puedo decir que tenga una idea clara de qué es exactamente eso, más allá de la visión que dan en la página, que es lo que más lo diferencia, de que sean texto corrido o versos que se encabalgan, o versos cortos, como quieras decirlo. Pero sí que quería probar con la prosa, con varios poemas, por el hecho de que de libro a libro hay que intentar innovar un poquito, porque si no es aburrido lo que haces. Pues imagínate si te aburres tú, ¿cómo se va a aburrir el resto? Los pocos que te lean, los pocos desdichados que se apiaden de ti y quieran leerlo, pues imagínate, así que hay que intentar añadir algo. El poema de deforestación, en realidad, tiene además debajo el corchete de segunda versión, porque la primera versión sí que estaba, digamos, en modo poema normal. Yo lo presenté a un concurso, quedó segundo, o sea, que segundo todavía ganabas. Era el premio Gabriel Galán, que es un premio de la Diputación de Cáceres. Bueno, un premio muy pequeñito, pero bueno, está ahí. Y ese poema decidí recogerlo en Lejana Voz porque me parecía que era un poco el gran colofón de todo el resto de textos. Pero inicialmente no estaba, o sea, este libro lleva acabado 2 años, o 1 año y pico, vamos, prácticamente 2 años. Pero al final decidí incluirlo pues un poco por añadir páginas, que creía que no quedaba mal. Y luego además, que lo preguntas, el epílogo, que el epílogo fue una cosa pues escrita en 15 minutos y como colofón al colofón, o sea, guinda al colofón, porque dije, bueno, por si acaso, primera vez que me pasó, que dije, por si acaso esto peca un poco de sinsentido o de falta de concepto, aunque a mí no es algo que tampoco me ha interesado mucho para los libros de poemas, pues decidí añadirle esas palabras. Porque es verdad que ahí sí que es un poco, digamos, contaminación del diario y del libro de artículos, que a mí sí me gusta añadir como una especie de, por lo menos un epílogo, sino un texto prologal difuminado, porque a mí los prólogos no me gustan mucho, porque creo que condicionan demasiado la lectura. Prefiero los epílogos, porque es como ya al final, si lo quiere lo lee la persona, si no, no. Y no sé si me dejó algo de estas primeras preguntas. Volviendo al prólogo del que hablábamos al principio, el prólogo del elogio de la sombra de Borges, él hablaba de la estética casi como, bueno, una serie de temas, ¿no?, que le obsesionaban, como una serie de obsesiones, que son símbolos que se repiten a lo largo de su obra. Y tú hablas de insistencias en ese epílogo. ¿Cuáles dirías que son para ti esos temas en los que insistes, ¿no?, a pesar de ese querer innovar? Yo creo que, por resumirlo en uno, yo creo que el simple y gran tema, y digo simple porque lo tratamos todos, o toda la gente que escribe, que es el paso del tiempo. Una vez Raúl, un amigo común, me preguntó, él lo preparaba para, como él es bailarín, pues tenía este leitmotiv como para prepararlo para una pieza de danza, y me preguntó, le estoy preguntando a mucha gente, ¿qué es para ti el tiempo, Luis? Y le dije, pues la verdad que una obsesión. No porque me atenace ni me tenga constreñido para hacer nada, porque luego yo creo que disfruto bastante de los días, no diré de la vida, pero bueno, de los días en general, porque la vida es muy inabarcable. Y todavía somos jóvenes, a pesar de que me compares con Borges y el prólogo a sus 70 años. Te diría que simplemente una obsesión, y eso es lo que me lleva un poquito a escribir, para intentar frenar un poco el tiempo y dejar ciertas sensaciones y también fijar las insistencias, que es un poco, digamos, hacer las paces contigo mismo, ¿no? Aunque esto suene muy psicoanalítico, pero es un poco, más que hacer las paces, es estar de acuerdo con lo que piensas y sientes. Y ahí pues la literatura siempre es un gran aliado. Bueno, ya luego insistiré, que creo que a pesar de
de las innovaciones de las que hablábamos hay más aún, pero por cerrar esta mención al prólogo de Borges, también él dice que cree que el verso nos prepara para la emoción y no para, en fin, la prosa, digamos, nos prepara para algo más intelectual o reflexivo y el verso nos prepara para la emoción. ¿Crees que esto es cierto? ¿Crees que los poemas que están en prosa o de forestación nos preparan para algo diferente a lo que nos prepara cualquier otro poema? Pues la verdad es que no. Para mí, tanto un poema como esté escrito, independientemente de su formato o de su estilo, me va a interesar más si aúna emoción e inteligencia. Yo creo que eso es mucho más completo. Pero vamos, un texto en prosa también, o sea, una novela también es que es la suma independientemente, o un ensayo es independientemente del tema o de lo que cuente o de dónde deje el peso. Sí que tiene que haber un 50-50 o el porcentaje que tú quieras, puede estar más desbarajustado, pero sí que de emoción y de inteligencia. Puede ser solo emoción y puede ser solo inteligencia, pero sí que va a cojear de una cosa o de otra si hace esa elección la persona que lo escriba. Sea Borges, alguien sea, errado completamente. Tampoco, o sea, no errado, pero no es errado, pero es que ¿cuándo formuló Borges esto? ¿En qué año? ¿De qué año es ese libro? 69, creo, ¿puede ser? Pues bueno, porque me parece una idea que, pues eso, que de hace 60 años. A ver, yo creo que todo ha progresado mucho, así que esa idea tan, digamos, encajonada, pues a mí no me, o sea, me parece bien, es tolerable, es simpática, pero a mí no me sirve, no. Me parece muy germánica para la hora de escribir y de ejercer la difícil libertad que tiene cada uno escribiendo, que eso es una cosa muy personal y dificilísima de explicar, desde luego. O sea, yo no concibo, o bueno, no sé si alguien lo concebiría así de, ahora quiero escribir un poema más inteligente, o uno más emocional, o uno más así. Escribir así me parece muy pobre. O sea, que igual piensas que con la forma sí que podemos decidir, pero no con el contenido de alguna manera, ¿no? Hablando de la forma, Azul y Acacia también introduce ciertos cambios. Cuéntanos por qué, porque creo que es el único poema, si yo mal no recuerdo. Cambios estilísticos, ¿te refieres? Cambios estilísticos. Pues ese poema, en realidad ese poema cambió cuando la maquetación, o sea, quedó así. Ese era un poema también, digamos, escrito prosísticamente sería el término adecuado. Pero al verlo así en la maqueta, cuando me lo pasó Imanol, me pareció muy bien. Dije, la verdad es que no altera el contenido, no altera la musicalidad del poema y me pareció bien como innovación. Directamente no lo pensé mucho, lo vi así y le dije cambiar algún encabalgamiento de bajar, subir una palabra, cosa que hicimos a lo largo de casi todo el libro. Correcciones que son luego muy fructíferas, es una etapa que hay que aprovechar bien. Y ese, pues, por ejemplo, pues yo creo que lo acabó mejorando. O sea, pero vamos, tal como está escrito, no hay, en ese sentido no hay alteraciones. O sea, ese sí que es un poema muy escrito desde el rapto. O sea, es un texto, digamos, prorrumpido. Está escrito así, con esas imágenes. El título lo saqué de un artículo, del País Semanal, de Ignacio Peiró, que me gustó. O sea, eso de Azul y Acacia, refiriéndose a Madrid además, y dije, ya está. O sea, esto no hace falta mejorarlo. A partir de aquí yo ya hago otra cosa, pero ahí quedó. O sea, no hay tanta innovación en realidad, como se intenta. Y esto te lo digo yo y te lo puede decir cualquiera. No, sí, yo te creo. Me gusta porque poco a poco puedes hacerte vendedor de Madrid. Te pueden contratar para que le hagas publicidad a la ciudad. Además, tú eres muy madrileño. Pero bueno, como hace casi 5 años, en julio hace 5 años que estuvimos aquí por primera vez presentando tu primer libro, y me sorprende porque comentas que, bueno, pues al final realmente escribes los poemas en ese rapto que dices. Es decir, que a veces los poetas, cuando van avanzando en su carrera, tienden a ser cada vez más metódicos, más cerebrales, o a preocuparse más de qué es lo que pueden pensar sus lectores de lo que escriben. ¿Consideras que ha habido algún cambio entre cómo escribiste ese primer libro, en el que todavía pues,
no te conocía nadie a cómo escribiste este, ya desde... Pues, Que me sigue sin conocer nadie, o sea, Bueno, tampoco... pero más gente que te conocía cuando escribiste el primero, ¿consideras que hay algún cambio? A la hora de escribir no, porque, o sea, hacia mí mismo y lo que voy haciendo, porque como los escribo a mano, pues sí que tienes la suerte de retroceder las páginas y decir, bueno, esto ya lo he dicho, esto no, tal. Pero esa conciencia tan crítica, y por supuesto de cara a los lectores, no pienso o sea, no pienso en el, digamos, en el favor o fervor del público de decir de esto les va a convencer más, esto les va a parecer mejor. La verdad es que no. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Porque... No, nada, era simplemente que eso, que hace 5 años que estuvimos aquí y si en esos 5 años, ya sea porque te conoce más gente, aunque según tú no te conozca nadie, o porque simplemente, oye, 5 años son cierto tiempo, había cambiado algo, ¿no? En esa forma de escribir, porque si las innovaciones en realidad son azarosas y no piensas en los lectores, entiendo que no, pero no lo sé. Es que no es tan importante, o sea, es que es poca cosa eso de las innovaciones. Es que es algo que se va a ver más siempre desde el exterior. O sea, yo no tengo una conciencia desdoblada de mí escribiendo, porque eso es también matador para la escritura. O sea, eso me parece terrible. Entonces, imagínate ser poeta y la que hace la tesis de tu poesía a la vez, que digamos que es como el grado más académico de lo que se puede estudiar del libro de alguien. Eso me parece imposible. O tienes un cerebro privilegiado y raro que te lo permite, o si no, no. Pero vamos, yo no... Me parecen camisas de 11 varas que no me interesan. O sea, que las innovaciones, por seguir con la palabra, son mínimas. O sea, son mínimas, pero porque tú dices en vez de así, lo voy a hacer de este otro modo. Puede cambiar, puede ser un aleteo de mariposa que lo vuelve crucial y vital el cambio. Pues puede ser, pero vamos, es que es algo que siempre se va a ver más desde el exterior. Yo no te sé decir, porque lo que te digo es azaroso, pero porque no lo pienso tanto. O sea, cuando escribo el poema, me puede llevar más o menos reescribirlo y demás, tampoco me lleva mucho, pero no es tan importante, porque como tiene que ser algo en lo que influya más la soltura, más que algo mecánico y cerebral, hay que dejarlo ahí. O sea, que repose y que vaya cambiando. Sobre todo que vaya cambiando con las lecturas de otros, no con los añadidos que hagas tú. No con la insatisfacción propia, sino más con la apreciación ajena. De todas formas, en uno de los paratextos en la contra, creo que es, sí, dice que Lejana Voz es un libro a contracorriente, la poesía contemporánea española. O sea que, bueno, cierta autoconciencia, yo sí que veo en el libro, luego mencionaré más por qué, pero bueno, que también está aquí. Sí, y pero... es más, espera. Vale. Hace poco ha salido una antología en la que, bueno, pues al final también ¿no? se habla de tu poética. Entonces, bueno, yo creo que si tú eres consciente, ¿no? de que vas a contracorriente y de que eres una rara avis un poco en este mundillo literario. Vamos, no lo sé, igual por ahí lo sabéis, quizás sí que se ha agrupado a Luis con alguien alguna vez, pero yo creo que no. No, ¿a que no? Claro, por eso. Qué soledad, de verdad, decirlo así. Qué cumbre, Dios mío, qué cumbre. Bueno, lo de la contracorriente diré que primero lo puso Imanol, o sea, que, claro, él dejó un texto, o sea, me pasó. Por eso publicamos el libro, porque claro, es contracorriente. Claro. Hombre, gracias a eso el libro está aquí, eso hay que agradecerlo. Eso lo dejó, a mí me parece bien. O sea, no por una voluntad fiera de ser y estar a contracorriente, sino simplemente porque uno lo está, porque si el panorama, que es muy amplio y estamos muchos y muy variados, si el panorama al final se acaba agrupando en 2 o 3 grupos y no encajas en ninguno, pues hombre, estás a contracorriente sí o sí. Pero no se convierte en una trinchera, o sea, a mí no me apetece que sea una trinchera, no necesito estar ahí ejerciendo un tipo de poesía, abanderando nada, intentando que me hagan caso, que me recuperen.
ya con intentar publicar va intrínseco el intento de que te hagan caso, así que ya ahí, pues buena suerte, sobre todo estando en Madrid, porque hay gente muy obsesionada con lo de venir a Madrid y claro, en Madrid es como la frase de Baroja, de si quieres triunfar en la literatura, ve a Madrid y ponte a la cola, que es donde estamos todos, así que, bueno. Las antologías también me catalogan así, pues bueno, bien, la verdad es que no, nada en contra. Sí que igual, es verdad que en una reseña de la antología en la que estamos, la de Vandalia, sí que, hombre, como somos 27 no se puede decir todo de todos, aunque sí, no se puede decir todo de todo, pero siempre dicen lo mismo de 4, así que claro, dices, vale, podrían variar un poquito de una reseña a otra. Y de mí ponía, dice, Luis Bravo, que ha publicado mucho en poco tiempo, dice, sí, es verdad, es todo un caso, o sea, como dice, como si fuera ya algo médico perdido, bueno, tiene eso, pues ya se lo va curando, se lo va tratando él, así que bien. Hombre, dices, no quiero ser solo un caso, o sea, yo no me quiero quedar en tener ahí como una lucecita de gálibo que te diga, hasta aquí, hasta ahí está el límite. Estaría bien que te leyeran un poco mejor. Pero de todas formas, hablando de esto, por mucho que tú estés tan presente en el mundo literario, yo noto como, no sé, como cierto desencanto hacia el mundo de la poesía. Bueno, yo creo que en el libro, luego Luis nos dirá, pero para mí está muy presente la muerte, está muy presente, hay una visión también un poco cínica quizás, o sea, no solo el paso el paso del tiempo, sino la muerte, como ocurre en el barroco, ¿no? Que pasan del soneto famoso de Garcilaso, que habla de, bueno, aprovecha el tiempo antes de que la juventud se acabe y te hagas vieja, en el barroco ya es antes de que llegue la muerte. Pues yo creo que estás barroco en ese sentido. Nos hablas de la muerte. O sea, que estamos viejas. Estamos viejas. Yo también creo que hay una crisis de los 30 ahí, pero bueno, sí. eso ya también es otro tema. Pero bueno, el caso es que más allá de la crisis personal existencial, también yo creo que quizás no es lo mismo la perspectiva que uno tiene antes de publicar por primera vez que después de 5 años, ¿no? Y de, bueno, pues estar de aquí a allá, la visión, la perspectiva que tiene uno de la poesía. Aunque bueno, creo que tú te diste cuenta pronto, pero de alguna manera pienso que en este libro está más presente. De hecho, bueno, luego nos dices y nos lees un poema también. Empezando por el final, yo creo que podría haber estado concienciado antes, digamos, cuando escribí el primer libro y ya nos conocimos y demás, pero porque he leído, a mí el mundillo literario pues me ha gustado siempre y siendo antes profano y ahora pues un poquito menos, pero ahí si tú lees de vidas de escritores fracasados o de escritores de éxito, si te interesas y buceas un poco en todos esos textos y literaturas, te das cuenta de que lo que hay es muchísimo desencanto. O sea, que triunfan 5 y todo lo demás es a vérselas venir. Así que, bueno, aunque uno tiene una ilusión diferente y menos erosionada o menos adecuada a lo que luego va a ser el medio, luego eso cambia. Si tú sigues publicando y sigues publicando mucho, pues es muy distinto. Claro, hombre, no me parecería raro y totalmente innatural, no sé si existe esa palabra, pero vamos, no natural que alguien llevara, yo qué sé, 11 libros publicados. Imagínate, 11 libros solo de poesía, ojo, con premios incluidos, por añadirle casos hipotéticos. No por un caso en particular, sino imagínate un caso hipotético de alguien que lleve 11 libros de poesía publicados y siempre tuviera la misma ilusión. Hombre, pues yo, si estuviera del lado del público, me parecería que está un poquito tocada de la cabeza esa persona, porque dices, ¿de verdad? Porque, o sea, ¿de verdad siempre te ha ido bien? ¿Has mantenido esa ilusión de hierro y demás? No sé. Yo, como persona hipocondríaca que soy, que quizá por eso la crisis de los 30 lo ha agravado y por eso la muerte puede ir estando presente desde que se empezaron a escribir estos poemas, cosa que yo tampoco tenía muy en mente, esto porque me lo has dicho ahora, de la muerte lo he pensado mucho leyendo tu libro y demás, y digo, pues la verdad es que no, salvo alguno en particular que sí se mencione y demás, no, de hecho es un libro que empecé a escribir pensando más en el deseo, que fuera un poquito
no erótico, pero que sí que se dejara un poco entrever eso. Y no sé si en algunos poemas habrá quedado esa impronta, pero bueno, pues si ha quedado más barroco y todo ha quedado resumido en una vanita, tampoco me parece mal. Pero vaya, que tampoco quiero yo aguarle el día y el ánimo a nadie con la lectura de este libro. Por eso lo han puesto Verde Esperanza, para confundir. Bueno, de todas formas dicen que, bueno, que esa pulsión de muerte está muy relacionada con el deseo, o sea que, bueno, puede que tenga que ver. Y con la vida, esto. Por añadirlo, a mí sí me ha pasado que leyendo libros de otras personas, y en esto para mí el ejemplo es los 5 libros autobiográficos de Thomas Bernhard, que narran pues desde su infancia hasta su primera juventud. Claro, una primera infancia y juventud terribles, con la Segunda Guerra Mundial, una enfermedad pulmonar de tuberculosis, internado en un sanatorio, operado, o sea, todo para fatal. Pues me parecen libros, aparte que me encantaron, me parecen libros muy vitales, en los que, a pesar de todo, con unas catástrofes más corpóreas o más externas por el devenir de la Europa de esos años, me parece alguien siempre sobrepuesto a todas las circunstancias y alguien con ganas de vivir y que te transmite a su manera, porque bien es las ganas de vivir. Así que yo me quedé con todo eso, o sea, a mí ese tipo de libros, no son para todos los días, por supuesto, tampoco, pero sí que me encantó esa pulsión vital que dices, esto que lo lees y dices, joder, qué tío, ¿no? Las pasa verdaderamente putas y bueno, va construyéndose un carácter increíblemente pesimista, aunque también muy enriquecedor, pero sobre todo me parece alguien tremendamente vital y una literatura realmente vital. A mí la literatura centroeuropea siempre me transmite eso. Porque es de Soria. Bueno, pero yo creo que... En Soria que Checoslovaquia. Claro, el país. Yo también creo que esto que comentabas de que cuántos poetas que han publicado 11 libros van a estar con la misma ilusión, probablemente tengas razón y ninguno, pero también creo que igual en este caso se nota porque para ti la poesía sí es un tema, es decir, que hay esa metapoesía en tu literatura que quizás en otros autores no, o no de la misma forma, o igual desde el texto, pero en tu caso sí que creo que está reflejada también no la poesía como, bueno, pues como, en fin, texto, sino como mundo poético, con sus dimes y diretes y sus cosas. A ver si nos puedes leer Falsedad de la poesía. Falsedad de la poesía. El poema, como la herida roja de las manzanas que no ofrece infinito, no alimenta ni es bocado más que de los hambrientos de sueño inacabable, o lo que traiciona, porque valor ninguno, aun con esfuerzos de floridas dedicatorias, que a nadie calan con su manto leve, ni esa solemnidad que enmascara lo ufano de vivir gratamente por describir la gloria. Es decir, que la poesía, así como traducción del momento, la poesía, aunque pueda ser muy útil como motivo literario, como motivo vital, como motivo para hacer dinero, bueno, también va incluido eso en el motivo literario y demás, que los hay que sí, no deja de ser algo, o sea, no deja de ser un aire en el aire que no te va a dar nada. O sea, no deja de ser un tipo de fe con su salvedad, porque no tiene dogmas, sino más bien que te los creas tú, o no, pero es algo, o sea, la poesía es algo falso, pero es un género ficcional más, aunque digan que no, o sea, la gente, también eso me parece una idea igual de antigua, la gente, antigua y pasada, de rosca, la gente de lo de, no, la poesía, bueno, es algo superior, es algo tal, es algo, es lo más, porque es lo mío y tal, y joder, bueno, la poesía es algo absolutamente variable, o sea, con la poesía puedes hacer lo que tú quieras, no está ceñida a unos parámetros, no tiene que ser, no tiene que venir de la construcción de sonetos, o sea, no tiene que venir de reglas, ni se tiene que crear reglas tampoco. Tú lo puedes hacer y será completamente válido, pero aún así, siempre va a haber un momento en el que eso se te va a dar la vuelta y te va a traicionar, digamos. Y ahí pues tú verás si eso te puede servir como motivo literario o alimenticio para la escritura de poemas. Depende. Depende de las lecturas también que uno tenga, que eso influye muchísimo. Yo creo que eso es lo primordial, o sea, eso es lo basal de cualquier literatura, las previas lecturas que uno haya tenido. Y la cantidad son
muchas. O sea, las recomendadas tienen que ser muchas siempre, porque si no, todo va a adolecer. Todo va a ser, vamos, algo cariado. Bueno, aprovecho para preguntarte, se están riendo por el léxico, ¿eh? Sí, se ha oído, se oye por debajo y... Mira, yo siempre te pongo de ejemplo Clásico. porque en clase leemos todos los días 10 minutos y ellos todo el rato, mis alumnos no entienden las palabras y no pueden seguir leyendo, o sea, tienen que interrumpir la lectura. Estamos en mayo, o sea, desde septiembre, se digo diciendo no hay manera. Y a veces, claro, me preguntan cosas que yo no sé y yo les digo, pues no los he buscado luego. Y me dicen, ¿no lo sabes? Y yo no. Mira, yo tengo un amigo, les digo que yo tengo, vamos, palabras rodeadas que he buscado en tus libros, siempre lo cuento. Y no me creen, se les cae un poco un mito. Y luego les digo las palabras, estas tuyas, y ahí ya se quedan, vamos, se quedan tiesos. O sea, que sepas que te conocen, lo que pasa es que yo creo que te ven como algo completamente inalcanzable. Un poco como la Celestina, ¿no? O sea, para ellos el idioma es un poco parecido, es castellano antiguo. Pero bueno, yo a pesar de esto creo que estás más contemporáneo. Sí, ha quedado más contemporáneo. Sí. Ahí está el intento, luego ya el resultado, pues Ya se verá. ya te lo dirán. De hecho, ¿puedes leernos perfil del contratado? Claro. Para que ellos lo juzguen. Sí, o sea, este vino después de echar anuncios en LinkedIn, por eso lo del perfil del contratado, sin más. O sea, ese es el origen evidente. La juventud como si no hubiera pasado nada. Fue la finura y suntuosidad que son ahora dejadez de cuarto de invitados. De pronto en la calle sin poder zaherirse de su ilusión que daña la escucha de un amigo. El alivio de hojas secas y rosas y periódicos yéndose al percatarse que estos eran los días que no conocen remilgos en llorarte y reclamar lo que muy pocos han soportado. El ridículo al verse poner la otra mejilla. Hay novedades. No siguen el proceso de selección. Le importa más la mala compañía de libros de lance o las voces que resuenan sin mácula en el jardín. Es decir, que, bueno, menos mal que estoy rodeado de libros, porque si tuviera que estar esperando una oferta de trabajo tras otra, vamos a esperar el resultado, pues sería deprimente, más de lo que es. No sé si eso le añade contemporaneidad, pero vamos, es verdad que un poquito sí, porque como todos los poetas de nuestra generación que les han catalogado de actuales, contemporáneos y demás, es simplemente por tratar la mala calidad laboral o la no laboralidad de la que tenemos hoy día y demás, las circunstancias que les obligan a viajar a otros países para buscarse la vida, bueno. Que luego, qué circunstancias y qué trasfondo, porque ahí hay muchísima letra pequeña. O sea, es que es un tema tan delicado eso y que luego conocemos ejemplos, que esos ya se discuten después, porque esto está siendo grabado, así que no, todo puede ser. Premios y periones incluso, o sea, esto, claro, lo han tomado esto como una veleidad. Y se han vanagloriado muchísimo de esto para luego hacer libros bastante tibios, si se rasca. Yo no he querido aprovecharme mucho de eso nunca, por un lado porque no me interesa, o sea, no me parece tampoco materia literaria, ni por literaria sí caso para prosa, y bueno, y tampoco sin aburrir a María Santísima, que ya ahora tenemos muchas novelas de novedades que son así, pero para la poesía muchísimo menos. Para mí la poesía, para ahí influye muchísimo más buscar algo que sea bello o hermoso, referido con lo que sea, que algo tan seco y repugnante como estar pendiente de las ofertas de trabajo y de las condiciones laborales que nos pueden tener a todos puteados. Yo con eso... A pesar, o sea, digo esto, pero claro, tengo aquí delante tu anterior libro, tu último libro, que se llama Calendario Escolar, se basa todo un poco en eso, pero tú lo diferencias, te separas lo bastante, o sea, ahí está bien salvado todo, y yo también un poquito me estaba dando cuenta, está todo bien, está bien salvado el escollo para no aburrir al personal. Si es que volvemos siempre a la frase de Michi Panero, que es que lo importante es no ser un coñazo, así que eso es lo único bajo lo que me abandero, el no ser un coñazo. Aquí ahora mismo nos faltaría Juan Martín, que quería reunirnos a todos para que criticáramos nuestros libros, pero bueno. Pues mira, a mí sí me ha gustado el poema. Ah, vale. A ver, es verdad que es así como un poco contraste, porque claro, ese yo poético que parece que está por jardines otoñales siempre, ¿no? Así como en un contexto un poco irreal, en el sentido de
bueno, ¿quién puede permitirse eso, no? Hoy en día. Claro, pues Vicente Alexandre y yo, así como más. Entonces, bueno, llama la atención tanto este poema como el que ya hemos mencionado de deforestación, que no sé si, a ver, igual es un poquito largo para leerlo, pero puedes leerlos un poco, o entero, como quieras, para que también, bueno, pues el público se haga la idea de a qué me refiero. Yo creo que ya el propio concepto de deforestación es más moderno que, a ver si voy a encontrar una palabra de esas que dices, lavajos. Entonces, llama la atención precisamente por eso, ¿no? Por el contraste que supone. Pero bueno, a mí me gusta ese contraste y yo creo que tendrías que seguir por ahí, ¿eh? A mí me gusta. Porque, oye, más innovador que eso ya no lo hay, Luis. Te leo un fragmento de deforestación. Deforestación viene de, bueno, de nuestro pueblo cuando se lían a la tala indiscriminada de árboles, sobre todo los que están a la entrada del pueblo, que lo hacen sin ton ni son y con la excusa de... Bueno, con la excusa que se les ponga en la punta, claro. Que esas son siempre las excusas para todo. Pues un poco... O sea, este poema es totalmente arrebatado y romántico. Voy a leer este fragmento, sí. Es un poema que quise hacer largo. Bueno, fue largo por la necesidad del premio, de decir de que fueran mínimos... Sí, estás ahí señalando todo el rato. Y viene también de unas fotografías que mi madre y mi tía me han enseñado de cómo era el pueblo pues a principios de los años 20. Claro, nada que ver. Y ves la misma entrada, digamos, desde donde está nuestra casa, y toda esa fila de copas de árboles que había, y aun cuando yo era pequeño todavía estaban algunos. Claro, pues, ¿cómo no vas a estar jodido con el Tempus Fugit y el Ubisum? Porque es que te lo da la vida. Y este es un fragmento que es la parte final del poema. Escribir no sirve de nada. Hablar tarde y argumentar de manera romántica cuando el bosque haya desaparecido y no vendrán socorridos nombres a refrenar la angustia. No se mirarán a esos poetas para librarnos de la crueldad inconmensurable, porque nadie quería que muriesen, pero la poda entretuvo por ociosa, germinando la indiferencia del paisaje destruido. Sin estación que defina, las afueras del pueblo olerán durante siglos y las nubes de humo acre permanecerán sin sustanciosas hogueras. Vosotros desapareceréis. Los lavajos harán líneas torcidas sobre las tumbas, salpicadas de líquenes, roña, amarillenta saña de los arbustos que apiadarán la cicatriz. No queda nada, se asombrarán. Silencio aburrido donde antes hubiera chopos, pinos, olmos, fosas color de octubre en el sabinar, inesperadamente añoradas. Lo que revela el humo, nada. Ruedan las hojas por la carretera. No quieren saber más de lo que vive, de lo que sentencia o desvanece el tiempo. Bueno, de hecho aquí pongo eso, de nuevo la muerte, en este caso de los árboles y el paso del tiempo. Claro, aquí a mí me da la impresión de que vas un poco en contra de ti mismo, porque hablas de que esos poetas que hablan, digamos, de la naturaleza, de esa forma idealizada, o sea, te separas de ellos como si fueran otros, pero eres tú. O sea, bueno, ese sello poético que habla de esto que nos estás contando desde otro prisma muy diferente. Es decir, pasas de hablar casi de los árboles como algo estético, como algo, como un objeto, ¿no? Como esos jardines franceses que, bueno, pues están hechos para pasear, y pasamos a hablar de la naturaleza como algo, bueno, pues algo en libertad o algo que crece de forma natural y que sin embargo el ser humano al tocar, bueno, pues hace que se desvanezca, ¿no? Entonces es un contraste del final del libro que me ha parecido, bueno, muy llamativo. Aquí sí que puede haber conciencia de... Yo creo que es la parte más conciencia mía, más concienciada que tengo, y por la parte literaria también incluida en esto, de que yo escribo mucho de la naturaleza, es mi gran motivo, puede ser lo más reconocible, pero yo no soy una persona de campo. O sea, toda la naturaleza que yo menciono, aparte de la salvaje, por llamarla de algún modo, menciono más parques, jardines y demás, porque es el constructo que nosotros hemos hecho de ello. La naturaleza en la literatura viene del 19, o sea, del 19 para acá, no deja de ser
ese prurito decimonónico en el que muchos nos apuntamos porque, bueno, encontramos ahí toda una caja de resonancias que nos dice muchísimo de nosotros mismos, pero luego la realidad siempre es muy distinta. O sea, por eso vuelvo a que la poesía es algo ficcional. O sea, yo puedo intentar reflejar lo más fidedignamente posible en un poema, o en un artículo, o en el tipo de texto que sea. El impacto que te puede generar la presencia de la naturaleza, pero jamás, o sea, nunca voy a acercarme a lo que es verla en directo. O sea, ver una tormenta en el campo es realmente algo espectacular, o en el mar, o sea, desde la costa mismamente, no hace falta enrolarse en la marina ni cosas de estas. En acantilados norteños, sobre todo, que ahí es donde son más espectaculares. Luego, trasladarlo a la escritura es de igual modo un incentivo para intentarlo, como un fracaso estrepitoso querer reflejarlo tan vivamente. Pero aún así no dejo de querer intentarlo, la verdad. Yo creo que mientras eso no se me pase, pues no dejaré de escribir. Bueno, también quería preguntarte por algo que antes surgió un poquito, pero lo que no hemos profundizado, y es, bueno, pues en esas influencias, que también son obsesiones, algunas son comunes y están claras, como Ramón Gaya, desde que empezaste a escribir prácticamente. Pero bueno, quería saber si hay algunas nuevas o que en este caso hayan sido más importantes para ti. Sabemos que hay muchos escritores que eligen qué libros va a leer para escribir su libro. Eso me parece terrible. Sé que tú no lo haces, pero bueno, aún así de forma a veces azarosa, pues surgen lecturas que determinan un poco qué es lo que estamos escribiendo en ese momento. Sí, más que elegir, me arrimo. Mientras lo voy escribiendo, me voy arrimando a los que me parecen más adecuados para lo que quiero escribir. Luego yo, salvo que haga mención directa en los versos, yo creo que luego no se me notan tanto las influencias, o bueno, más allá de las preconcebidas, digamos, Gaya o las evidentes que intento incluir siempre, porque sí, porque me gustan. En este caso aparecen más pintores, porque aparece Rafael Romero Barros, que era el padre de Julio Romero de Torres, aparece Mariano Fortuny, aparece el padre de Ramón Gaya. O sea, que en este libro ha sido todo un poquito más pictórico, pero literariamente sí que es verdad que escribiendo este libro, y fíjate ahí el tema de la muerte, pues hay que darte la razón evidentemente, porque sí que releí bastante a Juan Bernier, a uno de los poetas del grupo Cántico, que es, yo creo que diría que es el más sombrío de todos. Y ya no tanto en su poesía, que también, sino también por el diario. El diario es de la marinera, es maravilloso, pero es oscuro como el solo. Pues te diría que Juan Bernier, mucho también lo leí bastante, y eso ha sido más para los poemas puestos casi en prosa, a una autora que luego has leído tú después, que yo te la comenté, que es Edna St. Vincent Millay, que ella es una autora de poesía y de teatro, pero es su libro editado en Lumen. La verdad que lo recorrí bastante y me gustó muchísimo, y bueno, me hizo escribir muchísimos poemas. No porque, vamos, por lo que hablaba, pero no porque quizá fueran una referencia directa como sí otros, como sí Bernier, tanto el Juan Bernier como su sobrino nieto Juan Antonio Bernier, que aparece mencionado. Y también otro que ha sido una continuidad es Oden, W.H. Oden, que ese, bueno, lo suelo leer siempre, pero luego nadie me lo suele mencionar, y a mí me gustaría que algún día, en alguna pequeña reseña, dijera, pues se nota un poco esta referencia, ya solo por ilusión. Pero vamos, no pediré peras al olmo. Bueno, yo no me quiero ir sin cierta polémica, Luis. Entonces, a ver, tú sabes que hay ciertos colectivos que si pertenecemos a ellos, eso nos da como ciertos privilegios hoy en día. Tú que perteneces a uno, Luis, ¿nunca te has sentido un poco tentado de que se te ponga así como Luis Bravo, poeta queer? Porque, oye, antologías, festivales, editoriales, amigos, pero bueno... Algunos sí, algunos amigos. No, me refiero que harías amigos, ¿no? Ya automáticamente. Que haría amigos. Claro, o sea, como que te abrirá muchas puertas. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese mundo al que, bueno, digamos que no se te abre esa puerta porque se espera que tu literatura lo sea?
o que lo sea bajo unos preceptos, entiendo yo. ¿Qué piensas de ese tema? Bueno, que cada uno es libre de hacer lo que le dé la real gana. Yo nunca me he querido adscribir a... O sea, si a mí me catalogan de literatura LGTBQ+, Es pues que pasó, acuérdate, por eso te lo estoy diciendo, es que se me ha venido a la mente, ¿no te acuerdas? Ah, sí, vale, ya sé por qué lo dices, claro, claro. Sí, es que esto fue porque no me acuerdo qué era exactamente la cosa, pero nos mencionaron ¿cuántos éramos? ¿3? No me acuerdo, bueno. Nos mencionaron a Lola Tórtola, a mí y a Lorenzo Roal, que es un poeta asturiano. No me acuerdo por qué era, o sea, no sé qué evento era. O sea, era un evento, digamos, marcado dentro de junio, dentro del mes del orgullo y tal y cual. Pero el que decidió hacer esas pequeñas biografías, que no nos consultó, o sea, lo normal es que te pidan de mándanos un texto, una nota con biográfica tal, y claro, pues bueno, tú ahí metes lo que quieras y te pueden referenciar como ello. A mí me pusieron eso como poeta queer, bueno, como poeta queer, dramaturgo, o sea, hicieron de todo. Le faltó poner minero en sus horas libres, tal. Que dije, bueno, lo de minero pues todavía, igual se acerca más, pero poeta queer la verdad es que no, porque no trato yo, o sea, en este quizá y en siguientes alguno más sí hago con referencias un poquito más explícitas, pero vamos, yo no me he querido subir a ese carro porque al final acaba siendo algo muy mercantil. Yo creo que mucha gente querría hacer de verdad, bueno, la hace, literatura LGTB de rigor, más combativa, más literaria, cada uno a su gusto, pero al final eso acaba desvirtuándose en las soflamas y en el pinkwashing y en todo en lo que acaba afectada pues toda reivindicación que por muy loable que sea al final la van a llevar otros que no vas a ser tú, vas a ser traído de aquí a allá y mira, a mí me gusta tener el control de lo que hago, sinceramente, y o sea que te pueden catalogar te pueden catalogar como a ti te dé la gana, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, yo con gay me vale. La verdad es que ahí vale, porque es que queer es otra cosa distinta, en realidad es algo más amplio y que, bueno, que tampoco me he parado de investigar porque no. Porque, claro, claro, no, y porque otra gente lo hace mejor y sí que es verdaderamente representativa de eso, pero yo no. Ni por, o sea, por referentes algunos sí, pero por lo que hago en general, pues no. ¿Yo me siento incluido? Sí. Pero vamos, porque yo me siento incluido, sin más, no hace falta que alguien me diga y me apruebe y me acepte. Y digo, sí, hombre, a mi edad, a mis 70 años, claro, a la vejez, digo, no, o sea, y al final, pues también es verdad que hay mucha gente lectora, eso lo ve, casi te diría que lo ve con asco, de decir no, literatura LGTB tal, y le causa pereza y es como, bueno, el problema no son las siglas ni la etiqueta, el problema es el malentendido que tiene mucha gente de ello, que es lo que habría que cambiar. Pero referido a esas personas, a esas terceras, cuartas, quintas personas, no a los que no a los que llevan el cotarro, que es un poquito de eso. Porque luego es que como todos son cofradías, también en el mundillo literario, pues es muy difícil intentar moverse de una capillita a otra. Así que yo, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, me parece fenomenal esto para terminar, pero yo quería añadir que creo que precisamente una de las cosas que te hace ir a contracorriente es esa. Creo que, bueno, no sé si Oscar, por ejemplo, que es como... es mejor que Google, como dirían mis alumnos al hablar de la IA, Google normal, es el resultado que te da allá arriba, pero creo que es de los pocos casos, diría, en que digamos que eso no sea un tema, ¿no?, en tu literatura. Entonces, bueno, creo que también es algo que te hace ir a contracorriente. No sé si, bueno, casos contemporáneos me refiero, porque luego hay casos, en fin, de literaturas de tiempos en los que había represión y por eso no era un tema. Pero hoy en día creo que tú eres de los pocos casos que hay, creo que es algo que también te hace ir a contracorriente por otros motivos, más allá de tus decisiones estéticas. Así que, bueno, no sé si querrías... Si acaso sí, como el más cercano a mí en eso, pues yo lo siento así, mucho más cercano, sería Juan Gallego Benot, que con su primer libro, que él bebe totalmente de los románticos ingleses de John Donne o de T.S. Eliot y de Yeats y demás, por su educación filológica, pero él sí que como que desde el principio, desde sus primeros versos, pues eligió
que la voz de sus poemas fuera, por decirlo de alguna manera, eminentemente homosexual, o sea, que quede patentemente claro que de los amoríos que se hablan son todos entre hombres. Pero vamos, a Lobrines, Villena, Gil de Viedma, Baena y tantos otros. Con él, o sea, es el único, o sea, podría establecer ese buen punto en común. Él llevándolo de una manera, pues eso, un poco más representativa, tampoco mucho, o sea, no es excesivamente combatiente, pero está bien. Y yo, pues si acaso sería un poco la versión más discreta, la versión un poco más brines, pero bueno, que tampoco es algo de esto necesario para comprender los poemas, ni por supuesto para disfrutar de un libro, o sea, este o el suyo o de cualquier otro y demás. ¿Nos lees un poema, el que tú quieras? Porque te iba a decir yo uno, pero el que tú ¿Cuál? quieras. No, el que quieras tú, elige tú, el que prefieras, que te he mandado mucho. Bueno, pero para eso eres profe. Venga, el primero. El primero, que es Librería de Viejo, segunda versión. Tu felicidad es mi pobreza. Los derrumbes a las manos que renuevan sus ocupaciones en otras mesas y desvelos en los que seguir aceptando que repetirán su vuelta al caladero. El regateo tímido de una compra que halle celo y sueño entornados, antes de que el que os apadrine no anochezca más en vuestra compañía. ¿Otra vez este título? Acércate a mis pensamientos grises. Perderé cuidado en deshojar tus intonsas vivencias. Tan hermosas tus dudas y penas. ¿Cómo vas pareciendo a alguien? Que esto es una oda al libro viejo, ¿no? Prácticamente. Una oda a las insistencias, por así decirlo. No sé si hay ruegos, preguntas, si alguien quiere, si alguien se lanza. Un poco de la edición del libro. Bueno, pues la edición del libro, entonces, gracias a Imanol Bertolo, que está aquí presente con nosotros, que es el editor de Papeles Mínimos, que es en realidad el que se merece el mayor aplauso porque los libros son realmente bonitos. Se repartirán guantes de látex a la salida de la librería para poder tratarlos cada uno, porque es verdad que son, son delicadísimos. Al final, esto es un libro que, en este caso, ha merecido mucho la espera. No ha esperado mucho, pero la ha merecido sobremanera porque la edición acaba rubricando todo. Acaba rubricando el libro que es. El cuidado de la tipografía, de todo, o sea, del cromo con la elección del cuadro de Romero Barros, o sea, lo hace un libro de aires muy cordobeses, la verdad. Es un libro de patio, prácticamente. No de colegio, por suerte, sino de patio, de patrimonio de la humanidad, o sea, algo así, picando alto. Bueno, pues yo creo que es ahora, ¿no? Sí. Sí. Justo. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que os hayáis pasado bien, que es lo más importante. Y